Muy buena noche, hermanos y hermanas. La Dirección General de la Red Católica Misionera Hospitalitos de la Fe se siente extremadamente complacido en contar con su participación esta noche. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestra serie de formación apologética. El equipo que elabora arduamente en la presentación de estos foros chat les agradece sinceramente su participación y les damos la más cordial de las bienvenidas. Buena noche para todos. Muy bien, hermanos. Antes de iniciar la actividad, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches nuevamente. Les presento a nuestro ponente de hoy, el padre Héctor Pernía. El padre Héctor Pernía se inicia al sacerdocio como diocesano. Sin embargo, luego ingresa a los Salesianos de Don Bosco, donde se gradúa. Sus primeros años de formación inicial y primeros años de ministerio sacerdotal los vive como misionero entre indígenas en el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, en el Amazonas venezolano. Actualmente es sacerdote diocesano en la diócesis de San Cristóbal, Venezuela, vicario de la parroquia eclesiástica Santa Ana del Táchira, y como él muy humildemente dice, presta servicios como director general de la Red Católica Misionera Hospitalitos de la Fe. Hermanos y hermanas, ante ustedes nuestro fundador, el padre Héctor Pernía. Vamos a iniciar con la primera parte, las dificultades ante la confesión. Las que encontramos más frecuentemente, a solas con Dios, sin un sacerdote, es una costumbre que están adquiriendo muchas personas que se confiesan católicas, que se consideran católicas y ya consideran ese interrogante, esa duda. Tiene que ser necesariamente con un sacerdote que uno se confiese, que Dios le quite a uno los pecados. No puede ser de otra manera que uno reciba el perdón de los pecados. Tiene que ser necesariamente la otra. ¿Es Dios, será Dios el que necesita que uno le diga los pecados a un sacerdote? ¿Será Dios o seremos nosotros los que necesitamos decirle los pecados a un sacerdote? ¿De quién será la necesidad? ¿Será de Dios o será nuestra? ¿Y no será mejor con un ángel que no tenga pecados? ¿No será mejor que Dios nos mande un ángel y no un sacerdote? Estas son interrogantes, sé que hay muchas más. Y por supuesto, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Pues vamos a empezar por allí, en la Sagrada Escritura. ¿Qué podemos nosotros encontrar? Recordamos del Evangelio de Mateo en el capítulo 8, cuando un leproso se le acercó a Jesús, se postró y le dijo: si quieres, puedes limpiarme, Señor. Y Jesús extendió la mano, le tocó, le dijo: quiero, queda limpio. Mira, no se lo digas a nadie. Vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés
prescribió para que les sirva de testimonio, para que les conste. Aquí qué interesante, ¿no? Porque es Jesucristo. Él tiene todo el poder, Él es el Todopoderoso. Él no necesita mandar a nadie a donde un sacerdote que es pecador para que lo declare puro. Jesús pudo haber mandado a ese leproso a nadie, simplemente Jesús le hubiera dicho: yo te declaro puro, porque Cristo es Dios. Y sin embargo, a este leproso lo manda a donde el sacerdote y no le dice: anda y busca al sacerdote más santo. Le dice: anda al sacerdote, que ese sacerdote es el que te va a declarar puro. Y la lepra en Sagrada Escritura es representación de nuestro pecado. Es voluntad del Señor, es su voluntad enviarnos a donde un sacerdote para que nos declare puros y para que a nosotros nos conste. Esto es muy importante. La diferencia entre la persona que cree que se confesó con Dios porque le dijo sus pecados así directamente y el que lo hizo ante un sacerdote es muy grande, porque el que lo hace a solas, primero, no tiene nadie que le diga: tus pecados te quedan perdonados. Nadie. Y después, como nadie le dijo: tus pecados te quedan perdonados, no le queda ninguna constancia. No tiene certeza alguna de que ha quedado absuelto. En cambio, el que va con el sacerdote, sucede lo que dijo Jesús: para que te conste, para que conste. Es como comprarse un producto sin factura, no tener nada que conste. Es como tener una propiedad sin documentos, recibir la absolución sin nada que le conste a uno. Y nosotros tenemos vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y en el momento de la confesión está el oído, el sacerdote que te dice: yo te absuelvo, y te consta porque usted escuchó. Y tienes la vista y viste que el sacerdote te dio la absolución. Y el cieguito no lo vio, pero pudo escuchar que el sacerdote le dijo: yo te absuelvo. Y sabe que le perdonó al Señor porque no fue al primero que consiguió en la calle, sino al ministro de Cristo, como Jesús le dijo al leproso: anda donde el sacerdote, no a cualquiera que consiga por ahí, anda donde el sacerdote, que él tiene un poder que yo le di. Yo a ese sacerdote le di el poder para que te declare puro. Anda con él. Pero Señor, mejor usted, Señor. ¿Para qué me tiene que mandar para allá? Que no hay gasolina, que no hay transporte, tengo que ir a buscar el gas. Señor, ¿cómo hago que no hay transporte? Vaya donde el sacerdote, que él es el que le va a declarar puro. Señor, por usted mismo. Usted es todopoderoso. Ese sacerdote no tiene igual que los poderes que usted mismo, Señor. Y el Señor le dice: anda para allá, anda para allá, anda para allá. Vamos con esta interrogante. ¿Es Dios el que necesita que uno le confiese los pecados a un sacerdote, o somos nosotros los que necesitamos confesarle los pecados a un sacerdote? Esta pregunta es bien interesante. ¿Qué tal si nosotros le confesáramos los pecados a Dios y que Él nos contestara? ¿Qué tal si Dios se nos manifiesta así Él mismo y nos dice: estás perdonado, te puedes ir en paz? Mire lo que pasó en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 33 y versículo 20, el Señor le dijo a Moisés: mi rostro no puedes verlo, porque no puede verme hombre y seguir viviendo. El Señor le dijo a Moisés:
no puedes ver mi rostro, porque ninguna persona viva que vea a Dios queda viva. No puedes soportar ver a Dios tal cual es. Ay, entonces no es Dios el que necesita que yo vaya donde un sacerdote. Soy yo, porque si es directamente con Dios, me muero, te mueres. Miren este otro caso. Estamos todavía en el libro del Éxodo, capítulo 20, versos 18 y 19. Todo el pueblo percibía los truenos, relámpagos, el sonido de la trompeta. Todo el pueblo, el monte humeante, temblando de miedo, se mantenía a distancia, porque Dios le dijo: cualquiera que pisa el monte morirá. Ustedes de lejitos, y Moisés subía al monte. Luego le dijeron a Moisés, cuando pasó todo eso, de los truenos, relámpagos, el sonido de la trompeta, el monte humeante, y todos temblando de miedo, le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, Moisés, que podemos entenderte, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que morimos. Miren, ¿no? Moisés, usted que es como yo, un ser humano, mejor háblame tú, porque si habla Dios mismo, aquí mismo nos quedamos. Entonces, no es Dios el que necesita que uno vaya donde un sacerdote. Soy yo, que soy un ser humano, que necesito un ser humano de parte de Dios para que me absuelva de mis pecados, para que me declare puro y me quede algo de constancia. Y yo pueda decir: yo sé que quedé perdonado porque un ministro de Cristo me dijo: en el nombre de Jesús estás absuelto. O si no, si lo prefieres, mira, le propongo otra cosa. Mire, yo le propongo otra cosa. Como usted quiere una constancia de que quedó perdonado, usted quiere una constancia, haga lo siguiente. Usted se va para la playa, donde nadie le interrumpa, se mete debajo de una palmera y dice todos los pecados, y después dice: Señor, mándame una señal de que me has perdonado. Y arriba estaba el mono aburrido, agarró el copo y se lo mandó a la cabeza y lo rompió. Gracias, Señor, por esa señal, pero no me vuelvo a confesar, me rompió la cabeza. ¿Quieres una prueba de esa? O como algunos dicen: no, yo voy delante de un árbol y me confieso. Y se paró frente al árbol: arbolito, arbolito, usted no tiene ningún pecado, escúcheme los pecados de parte del Señor. Y entonces le dijo los pecados, y del tronco le sale una voz y le dice: yo en el nombre de Jesús te absuelvo de tus pecados. Ay, yo le digo que si eso me pasa a mí, yo salgo corriendo asustado. Un árbol me habló, pero el árbol no me entendió. No me entendió lo que me estaba pasando. Le dije al árbol: aconséjeme. Y el árbol le dijo: búscase uno como tú, que yo soy un árbol. Yo te hablo de las cosas de los árboles. Búscate un hombre que te hable de las cosas de las personas y que te entienda. Por eso es que leemos en Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 6, lo siguiente: porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Ahí no dice de entre los santos, de entre los perfectos, de entre los intachables. No, dice es tomado de entre los hombres.
y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. Los representa ante Dios para ofrecer dones y sacrificios en el altar por los pecados de ustedes. Para eso está puesto el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote, como es una persona como ustedes, dice, puede sentir compasión hacia los extraviados, hacia los ignorantes, porque ese sumo sacerdote también está envuelto por flaquezas como usted. Cosa que no le pasa al árbol y no le pasa a un ángel que venga. Ni el árbol ni los ángeles están envueltos en las flaquezas humanas. El sumo sacerdote sí. Y dice, y a causa de esa misma flaqueza, el sumo sacerdote debe ofrecer sacrificios a Dios por los pecados propios y por los pecados del pueblo. El sacerdote ofrece sacrificios a Dios por los pecados del pueblo, pero por los de él también, Por eso en la Eucaristía el sacerdote dice, oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y ese sacerdote le puede entender a usted porque él también está envuelto en las flaquezas que le pasan a usted. Se pueden entender y eso es lo que se llama compasión de parte de Dios. La misericordia de parte de Dios que dice, encontré a alguien que me entendió, me escuchó y de la palabra de Dios me auxilió. ¿Qué es lo que debemos confesar? Escuchemos bien. ¿Qué es lo que debemos confesar? Dice en 1 Corintios capítulo 3, versos 13, desde el 11 hasta el 15, que no podemos construir fuera de Jesús. Fuera de Él, nada debemos construir. No podemos poner otro cimiento. No. Y que la obra de cada una de las obras que realizamos, dice, quedarán descubiertas, serán manifestadas el día, con mayúscula el día, cuando cada uno tenga que presentarse ante el fuego. Está hablando del juicio particular que cada uno tendrá con el Señor. Y dice, y la obra de cada uno. O sea, no hay nada que uno haga en este mundo de lo que no deba dar cuentas al Señor. Así que de aquello que uno hizo, dice, nadie me vio, nadie supo. Yo sí la sé hacer, mira, yo hago mis travesuras, mis pecados, mis cosas malas, yo sí las sé hacer porque nadie se entera. Aquí, pero de la obra que cada día hacemos y en cada instante realizamos, de esa obra cada uno debe presentarla, porque dice en 2 Corintios 5:10 y en Romanos 14:10 que cada uno tiene que presentarse ante el tribunal de Cristo. Y dice en 1 Corintios 3, versos de 13 al 15, aquellas obras que sean consumidas por el fuego recibirán castigo, y no obstante se salvará, pero como quien pasa a través del fuego. Y las obras que resistan al fuego recibirán premio, es decir, van al paraíso. Y las que no resistan al fuego no pueden entrar al paraíso, porque al paraíso no pueden entrar impuros. Pero dice se salvará, entonces significa que no va para el infierno, va a estar en el purgatorio. ¿A qué fuego se debe presentar la obra de cada uno? No piensa que es que van a prender leña, gasolina, gasoil, algún químico y que no. Aquí refiere el fuego de la santidad de Dios, el fuego de su amor, de su pureza, ante quien nada impuro puede resistir. Robo, mentira, secuestro,
engaño, adulterio, fornicación, inmoralidad, obras que no son puras, no van a poder resistir aquel fuego de pureza y santidad, por lo tanto son consumidas. Y el alma que no descansa en paz, el alma que sufre, porque las obras que llevó de este mundo no le dejan disfrutar de Dios, no le permiten descansar en paz con Dios, y sufre por aquello. Entonces, cuando uno se confiesa, debe prepararse bien para no llevarse de aquí. Debe preparar bien la confesión, un buen examen de conciencia. Un buen examen de conciencia. ¿Qué le pasa a las personas que cuando se mueren se van confesaditas? Cuando se mueren han hecho una buena confesión, los agarró la muerte en gracia de Dios. ¿Qué pasa con esas almas cuando llegan allá? ¿Dice algo en la Biblia? Sí, y es bien interesante. En Juan 5:24. Aquellas personas que creyeron en Jesús, que porque creyeron en su palabra, fueron donde un sacerdote, decirle: Padre, escucha mis pecados, tú tienes el poder de Cristo, no me lo niegues, Padre. Yo sé que usted será un pecador más grande que yo, pero usted tiene el poder que Cristo le dio. Esa persona que va y hace una buena confesión, que vive con el sacramento de la confesión, al morir, al presentarse, como dice, repito, Romanos 14:10, 2 de Corintios 5:10, ante el tribunal de Cristo, donde sus obras serán examinadas, dice así en Juan capítulo 5, verso 24, dice: en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene ya vida eterna y no incurre en juicio. Como diciendo, no pasará por juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Esa persona, ¿cuándo pasó de la muerte a la vida? ¿Cuando a su cuerpo lo llevaron al cementerio, o cuando ese cuerpo usó la boca y le dijo: Padre, estos son mis pecados? O cuando ese cuerpo usó sus oídos y el sacerdote le dijo: anda, vete en paz, para siempre tus pecados te quedan perdonados. Imagínense, un alma de una persona que murió en gracia de Dios porque practicaba el sacramento de la confesión. Ante Cristo, Cristo le dice: siga adelante que yo ya te juzgué. Pasa adelante que ya estás juzgado. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo me pasó? ¿Usted no fue donde un sacerdote a quien yo le di el poder? Ese sacerdote en mi nombre te absolvió, en mi nombre te juzgó, y en mi nombre derramó toda mi misericordia sobre ti. Oye, la gente aquí en la tierra ignora lo que es un sacerdote, pero al partir de este mundo se enteran de lo que es un sacerdote. Se enteran, de allí que muchísimas, creo, no sé cómo será aquello, pero yo creo que alma que muere en pecado sufre diciéndole al Señor: déjame volver, déjame regresar a la tierra, permíteme tener el cuerpo otra vez, permíteme ir a buscar un sacerdote para yo poder confesarle mis pecados. Pero sufren porque ya no tienen cuerpo. Y cuando estaban en la tierra pensaban que el cuerpo era para otra cosa, para el derroche, para el consumo, para la echar pinta, para convertir el cuerpo en una galería o en una vitrina o en una tribuna de exposición. Ahora comprende al partir de este mundo que Dios le dio el cuerpo porque tenía boca para que confesara sus pecados. Y sin boca no los puede confesar.
y le dio oídos para que escuche la absolución. Y sin oídos no puede escuchar al sacerdote. ¿Ve? Porque el sacerdote tiene boca, usted necesita oídos. Y porque el sacerdote tiene oídos, usted necesita boca. Qué bendición del Señor que haya hecho las cosas así. ¿Y saben qué explica todo eso? Lo que uno ve en el crucifijo. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Pon ese pensamiento en la mente y en el corazón. Dios se hizo hombre para valerse del hombre, para salvar al hombre, para él mismo hacerse el que se hizo hombre, para cargar sobre sí el peso de todas nuestras culpas. No va a llamar hombres para darle el derrame de la misericordia a otro hombre. Claro que sí, todo uno lo entiende con el misterio de la encarnación. Por eso celebramos Navidad. Dios, que nadie le veía, se hizo hombre, se hizo carne, para mediante la carne misma sacarnos de los pecados de la carne. Y resucita para indicarnos que está vivo, y todo lo que dejó sigue de pie, sigue de pie. Cristo tiene todo el poder para perdonar los pecados, pero también Cristo tiene todo el poder para darle ese poder a otro. Cristo tiene todo el poder para darle ese poder a un hombre. Veamos, Mateo capítulo 16, versos 17 al 19. Replicando Jesús le dijo a Simón: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo a ti, Simón, que tú eres roca. Y Simón dijo: no, Jesús, yo soy carne, huesos, mire. ¿Por qué no me deja el nombre que yo tenía que me gusta? ¿Para qué me va a cambiar el nombre? Déjame, Simón. Jesús le dice: ya no te llamarás Simón, serás Kefas. Ese será tu ser, Kefas, porque no vengo a levantar iglesia de piedra, vengo a levantar iglesia de personas, y necesito una persona roca persona, para levantar iglesia de personas, y tú eres esa persona que he elegido como roca, para en él levantar mi iglesia. Y entonces primero le dio, lo constituyó roca. ¿Ahora para qué? Para edificar mi iglesia. Sobre esa roca todos nos tenemos que ir a parar, la roca llamada Pedro, para no estar. Ya iba a decir un refrán, pero como esto va a pasar por redes sociales, me lo reservo. Un refrán muy criollo en Venezuela, ¿no? Me lo reservo. Y le dice después: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y aquí vemos a Jesús, el que tiene todo poder para derrotar cualquier pecado, dándole el poder para absolver pecados a un mortal, a un hombre, para que usted comprenda que quien se confiesa ante un sacerdote no está poniendo confianza en hombres, sino que le está poniendo en el que le dio ese poder a hombres. Dijo Jesús: y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado. A ver, ¿qué es lo que en la tierra nos ata y que nos pueda impedir el cielo? El pecado. El pecado, lo que nos ata hoy nos impide el cielo. ¿Y qué le dio Jesús a Pedro? El poder para desatar lo que nos ata en el alma.
Le dio poder sobre el pecado. ¿Cómo le va a dar las llaves del reino de los cielos y no le va a dar poder para absolver los pecados? No tiene sentido que le haya dado las llaves del reino de los cielos y que luego no tenga poder para quitarle los pecados a las personas. Pero ¿cómo hacemos todos para ir hasta donde está Pedro? ¿Cómo viajamos hasta Roma para pedirle al sucesor de Pedro, mira, tú tienes el poder del Señor para que me suelva los pecados? ¿Cómo viajamos para allá con esta carestía, con el COVID? No se puede. Pero hay algo en el Antiguo Testamento que prefigura la colegialidad. La colegialidad del ministerio de la misericordia, de juzgar y solucionar las faltas del pueblo de Dios. Éxodo capítulo 18, donde Jetro le dice, el suegro le dice a Moisés, ¿cómo pretendes tú solo resolver y atender los asuntos de todo Israel? Tú solo, la gente acude a ti, te cansas tú y cansas a todos también. Nombra jefes de 1000, busca hombres íntegros, justos. Nombra jefes de 1000, nombra jefes de 500, de 50. Tú resuelves los asuntos más difíciles y ellos van resolviendo los de menor grado, y así todos estarán bien. Y eso acontece en el Nuevo Testamento, donde primero le dice a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y después que Jesús resucitó, Juan 20, verso 21 al 23, después que Jesús resucitó, se le presenta a los apóstoles y les dice, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, Jesús tiene toda la autoridad y el poder del Padre, dice, como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes, van a llevar mi poder, vayan. Y para que sepan que no van solos, les dijo, reciban el Espíritu Santo enviado por Jesús y tienen la asistencia y la compañía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Escuchen, dice, a quien les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán sin perdonar. El ministerio de absolver los pecados, colegiado, con uno a la cabeza, Pedro, pero no solo, sino con el colegio de los apóstoles y a su compañía el colegio de los presbíteros, para llegar a todos ese ministerio de la absolución. Nótese ustedes que cada vez que nos confesamos estamos sobre la roca de Cristo, sobre la roca de la palabra de Dios, que no estamos extraviados, no estamos poniendo nuestra confianza en hombres, sino en Cristo, en su voluntad, en su voluntad. Algunas recomendaciones para el momento de la confesión, algunas recomendaciones. Al estar con el sacerdote, antes, aquí hay personas de 60, tal vez 70 años, que recordarán lo que voy a decir, que les enseñaban, les decían, cuando se vayan a confesar, empiecen diciendo, acúsame, Padre, que hice tal cosa. A ver, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así les enseñaban cuando eran niños, ¿verdad? Eran pequeños. A los ancianos, cuando eran pequeñitos, así les educaban para confesarse, ¿verdad? Acúsame, Padre, que hice tal cosa. Qué sabio era ese método, porque evitaba que el que se va a confesar se ponga a hablar de los demás. Oye, de todas las confesiones que como sacerdote he tenido que atender, y si hablaran de esto todos los sacerdotes, a cada rato uno tiene que orientar a las personas y decirles, a ver,
¿Usted se vino a confesar usted o usted vino a confesar a su marido? Porque suyos no ha dicho ningún pecado. Consejo y recomendación. Pueden usar ese método antiguo. Acúsame, padre, que hice tal cosa o este otro. Mis pecados son. Y hablar siempre en primera persona. Nunca en segunda o tercera persona. Mis pecados son. Eso significa humildad. Estos son mis pecados que necesito que me libere. Prohibido hablar de terceras personas. Mis pecados son estos. Esa es la primera recomendación. Entonces, escríbalos en un papelito. Eso le ayuda porque cuando uno se emociona, la mente a uno se le va que no se acuerda de las demás cosas. Cuando uno está emocionado y es muy intenso el error que cometió, se le van 2 minutos y no se acuerda de los demás pecados. Y se levantó diciendo, hoy se me olvidó esto y se me olvidó lo otro y lo otro. Tengo que volver a buscar al Padre, confiéseme otra vez porque se me olvidaron 8 pecados y le confesé uno solo. Es que me emocioné mucho en el pecado que estaba confesando y se me olvidaron los demás. Por eso es útil escribirlo. Y útil también decir, mis pecados son estos. Otra recomendación, céntrese en sus pecados. Uno le pregunta a alguien, a ver, ¿cuáles son sus pecados? Mire, padre, yo voy a misa, yo rezo el rosario, yo hago obras de caridad, y dale y las repite. Y uno le vuelve a preguntar, ¿me puedes decir cuáles son tus pecados? Yo no hago nada más, yo me confieso, yo voy a misa. ¿Esos son sus pecados? O sea, sus pecados son que vas a misa. Su pecado es que rezas el rosario. Esos pecados, date por la boca. No te dejes usar la boca por el enemigo, que te hace poner por pecado obras que son buenas. Ahora sí le digo una cosa, si en el examen de conciencia no encuentras ningún pecado, no vayas a donde el sacerdote. ¿Por qué? Si hay 20 personas esperando para confesarse, y de esas hay varias que de pronto tienen 10 años o más sin confesarse, y una persona va solamente porque cumple para confesarse y no preparó el examen de conciencia, y va a decir son las cosas buenas, y no preparó su confesión, ¿está haciendo bien o está haciendo mal? Está haciendo mal, porque le está quitando el lugar a otros que sí necesitan confesarse, y se acercó y no preparó bien su confesión. Aquí hay una responsabilidad tremenda, preparar bien la confesión. Otra recomendación, ¿cuál será la mejor confesión? ¿Donde duró con el sacerdote media hora, 45 minutos? ¿O donde duró con el sacerdote 2 minutos? ¿Cuál será la mejor confesión? ¿45? ¿30? ¿Cuánto tiempo debe durar? ¿Cuánto tiempo? Algunas personas creen que es que el padre no las confesó bien, porque es que eso fue muy rápido. Creen que van donde otro padre y vuelven a confesar los pecados. Es que el otro padre no me atendió bien porque eso apenas duró 1 minuto y medio. Y el otro padre con el que me confesé duré 40 minutos. ¿Cuánto tiempo se necesita para una confesión? Escucha. Escucha bien. ¿Cuál es el centro del sacramento? ¿Que usted dure media hora hablando? No. 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 El centro del sacramento es la misericordia de Dios. Ese es el centro, la misericordia de Dios. En el momento cuando el sacerdote te dice,
En el nombre de Jesús yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el corazón del sacramento. Voy a ponerles este ejemplito, que ustedes, yo sé que lo van a entender a la perfección. Es un tribunal del Estado. Y ahí está un pobre hombre que tiene 30 años preso. Está esperando el día que le digan, vete a tu casa. En los 30 años ese pobre hombre, muchas veces, infinidad de veces, de rodillas y llorando, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de todo lo que hice, y lleva 30 años en la cárcel. Arrepentirse no es suficiente para quedar absuelto porque sigue preso. Y fue donde estaba el juez. Y ante el juez duró 2 horas. El pobre hombre, 2 horas diciéndole al juez, estoy arrepentido de lo que hice. Y después de las 2 horas, el juez le dice, llévenlo a la celda. ¿De qué le sirvieron las 2 horas? ¿Qué era más importante, lo que dijese el que estaba preso o el juez? El juez. ¿De qué le sirvió? Varias veces ha ido a audiencia. En cada vez ese pobre hombre se desparrama diciendo, me arrepiento de lo que hice. Y al final el juez, para la celda otra vez. ¿De qué le sirve? Hasta que el que está detenido dice, lo importante es lo que diga el juez. Por ese juez, ¿qué va? Me manda para la cárcel siempre. ¿Entendido? Entonces, ¿qué será más importante? Lo que una persona, pecador, le diga al sacerdote o la absolución del sacerdote. La absolución del sacerdote. ¿De qué le sirve a una persona que dure 3 horas diciéndole al Padre todo lo que ha hecho? Y si el Padre ve que no tiene intenciones de arrepentirse, el Padre le dice, no te puedo absolver. Y el sacerdote tiene poder para hacerlo, porque Jesús le dijo, a quienes se lo retengan, les quedarán sin perdonar. Tiene poder para hacerlo. Entonces, ¿de qué le sirvió durar 3 horas si después el Padre le va a decir, mira, yo no te puedo absolver? Entonces el corazón está ahí. ¿Ve? Otra recomendación, y esta es muy importante. Digan conmigo, pecado. Digan, pecado. Ya absuelto, para siempre perdonado. Repítelo, pecado. Ya absuelto, para siempre. Por lo tanto, después que te hayas confesado, nunca más vuelvas a confesar esos pecados, a menos que los vuelvas a cometer. Pero es que hay muchos católicos que repiten una grave equivocación, que demuestran tener falta de fe. Van a confesarse y no creen en la confesión. ¿Y por qué van a confesarse si no creen en la confesión? ¿Qué es lo que hacen? Voy a poner un invento aquí, ¿no? Voy a poner un invento. Entonces va y le dijo, Padre, me confieso de que me robé una gallina. Y el Padre le dio la absolución. Vete, estás absuelto, vete en paz. Y esa persona fue al mes siguiente y le pregunta al Padre, a ver, ¿cuáles son sus pecados? Padre, me arrepiento de que me robé una gallina. Pero no se confesó con el mismo Padre. Entonces ese Padre nuevo no sabe que eso ya lo había confesado. Después de 3 meses, fue y se confesó con otro padre. Y al otro padre le dijo, Padre, me robé una gallina. Y lleva 5 confesiones diciendo que se robó una gallina. Y resulta que se la robó una sola vez. Y la primera vez que se confesó, el Padre le dijo, estás absuelto. Si está absuelto, ¿por qué volvió a confesar ese pecado? Si nunca más robó una gallina,
Es que hay personas que se confiesan así. Han sido perdonadas de un pecado, no lo volvieron a cometer, van donde el Padre y porque no prepararon la confesión, empiezan a inventar y vuelven a decir los pecados que ya se los perdonaron. ¿Por qué tratas así al Señor? ¿Por qué no crees en el perdón de los pecados? Falta de fe lo que tiene. Si ya usted confesó un pecado y fue absuelto, para siempre perdonado, y tiene que estar feliz y contento y alegre y en paz, diciendo, para siempre el Señor me perdonó. Pero Padre, es que yo no dejo de recordarlo, siempre recuerdo eso que hice. Entonces piensa que porque recuerda el pecado que cometió, es que todavía lo tiene. ¿Por qué piensa así? Porque el enemigo ataca. El enemigo le hace dudar de que el sacerdote en nombre de Jesús le perdonó. Le hace pensar que eso no sirvió de nada. Y si le hace pensar que no sirvió de nada, ¿por qué vuelve a buscar otro sacerdote a que le confiese? Es falta de fe. El que tiene fe es así. Sacerdote que me absolvió. Entonces cuando recuerda lo que hizo, el pecado, entonces dice, sí es verdad que yo me robé una gallina, pero también es verdad que Dios me perdonó. También es verdad que Cristo me absolvió mediante el sacerdote. Y eso le entra un fresquito muy especial a la persona y se siente bien. Mira, cuántas personas que yo les he parado en seco, terminan llorando diciendo, Padre, muchas gracias, muchas gracias. Usted no sabe lo contenta que estoy, lo contento que estoy. Porque yo pensaba que porque recordaba los pecados que había cometido, era que todavía los tenía. Gracias, Padre, porque me has hecho entender que el sacerdote que me absolvió, para siempre, ese pecado desapareció. Para siempre. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Me quedan algunos minutos para examen de conciencia. Recomiendo, en este caso, los 10 mandamientos. Porque hay mucha gente diciendo, yo no robo y yo no mato. Entonces cree que todo se redujo a 2 mandamientos. Yo no robo y yo no mato. Y porque no entra en eso, entonces un sacerdote confesante, yo no tengo pecado. Yo lo voy a guiar en este momento. Así que le invito, siéntase cómodamente, su cuerpo. Si tiene una mejilla dormida, dase por ese lado. Si tiene la otra también, dase con las 2 manos. Quítese el sueño y hagamos este examen de conciencia. Dispóngase entonces. Yo voy mencionando cada mandamiento. Voy mencionando cada mandamiento. Y en su corazón, sobre todo si tienes un papel, sería mejor. Si tienes un lapicero, hágalo. Entonces usted va marcando, primer mandamiento, fallé o no fallé, y usted va teniendo su lista. Para cuando vaya a confesarse. Voy a empezar. Primer mandamiento. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Equivale a no poner el trabajo por encima de Dios. El dinero o la salud, no poner a ningún ser humano, no andar diciendo nunca a una persona, eres todo en mi vida. No andar diciéndole nunca a una persona, lo eres todo para mí, porque eso solo se lo tienes que decir a Dios. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a ahorcar porque se le muere a alguien? Un pecado contra el primer mandamiento. Tienes que decir, Señor Jesucristo, tú eres todo para mí. Nunca a criatura alguna. Pendiente, si ha fallado en esto, hay pecado contra el primer mandamiento. Otro, asistir a donde leen cartas, brujería, espiritismo, consulta de muertos, babalaos. Anótalo. Si ha hecho eso, pecado contra el primer mandamiento. Si fuera de la Iglesia Católica has ido o has leído material de sectas protestantes que fingen ser cristianos, fingen ser evangélicos,
Eso es pecado contra el primer mandamiento. Segundo mandamiento, no jurar en falso, no tomar el nombre de Dios en vano, no burlarse o hablar feo de las cosas de Dios. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. ¿Alguien dijo? Padre, que yo no voy a fiestas. ¿Qué piensa que santificar las fiestas es ir a todas las rumbas? No. Santificar las fiestas significa, la fiesta del cristiano es que Cristo resucitó. Esa es la fiesta. Y lo celebramos celebrando el domingo. El domingo es el día de fiesta. Y lo celebramos yendo a la Eucaristía y a las fiestas de guardar. Santificado significa día separado para el Señor. Respételo. ¿Has faltado a misas del domingo o fiestas de guardar? Entonces, si ha faltado, prepare ese pecado para que lo confiese. Cuarto mandamiento, honrar padre y madre. No haber hecho nada que los deshonre. Alguien dijo, yo no los he deshonrado. ¿Estás casada por la iglesia, casado? No. ¿Cómo viven? Concubinato. Y dice que no los has deshonrado. Yo cuando recién me ordené sacerdote, recuerdo muchas personas de la tercera edad que venían y el dolor que traían en la confesión, Padre, me siento muy mal, siento un dolor muy grande. A ver, ¿qué es lo que traes? Es que tengo una hija que vive mal, tengo un hijo viviendo mal y uno no le puede decir nada porque le alzan la voz a uno. Ellos no se quieren casar, viven arrejuntados y esa madre, ese padre, lo veían como, tengo un hijo que vive mal. Quinto mandamiento, no matar. Pendiente porque este es un mandamiento muy complejo y para alguna persona difícil de entender y por el 3 minutos que me quedan no puedo extenderme a explicar los detalles. Pero lo que voy a decirle no es la opinión del padre Héctor Pernía, es la fe de la iglesia, es la doctrina de la iglesia. Si de algo de lo que vas a escuchar dudas, documéntese, que la información no hace daño. ¿Cómo se peca contra el quinto mandamiento? Por ejemplo, cuando se aborta, o cuando se apoya o se induce a una persona que aborte. También cuando se usa o se hace utilizar pastillas o aparatos anticonceptivos, que los llaman así en esa industria, pero su término tal cual se llama pastillas o aparatos abortivos. Cuando se emborracha, mira que yo no dije cuando se toma licor, porque una cosa es tomar licor y otra cosa es emborracharse. Una cosa es una copita chiquitica de vino y otra es una embriaguez con vino. Son dos cosas muy diferentes. Entonces el pecado contra el quinto mandamiento es emborracharse o vender el licor, que es más grave que emborracharse. Pecado contra el quinto mandamiento, el fumar o el hacer que otros fumen. Yo no puedo soportar donde haya humo, pero caramba, yo tengo que salir de ahí. Eso es tremendo. Ese es contra el quinto mandamiento. Se peca contra este mandamiento cuando se consume o se vende droga. Y también se peca contra el quinto mandamiento cuando se odia, cuando se le guarda rencor a una persona. Dice en el Nuevo Testamento, en una de las cartas del apóstol Juan, porque todo aquel que odia a su hermano es un homicida, un asesino, y ningún asesino puede heredar la vida eterna. Entonces, prohibido odiar. Nadie tiene permiso para guardar rencores o resentimientos. Y sin eso, si no está dispuesto a renunciar a ese rencor, no se le acerque al sacerdote a confesarse. Previamente tiene que llevar la intención de deshacerse de eso en su alma. Luego, sexto mandamiento, no cometer actos impuros en su propio cuerpo o con el cuerpo de otras personas.
masturbación, pornografía, adulterio o situaciones semejantes. Séptimo mandamiento, no agarrar lo que no es de uno. Este es un pecado muy complejo, atentos, muy complejo este pecado, porque el pecado del robo solo se perdona devolviendo lo robado. Mientras se retiene o no se entrega lo robado, el pecado permanece. Y si me he confesado y no devuelvo, el pecado se hace mayor todavía. Si una persona se roba una moto o un vehículo, padre, me arrepiento de que me robé un carro. Bueno, ¿estás arrepentido? Sí. Te absuelvo de ese pecado. Anda en paz, hijo. Y pasaron 8 meses. Y el padre lo encontró por ahí en la calle. Hola, mija, ¿cómo estás? Bien. ¿Y ese carro? ¿Se acuerda, padre, cuando yo me confesé de que me había robado un vehículo? Sí. ¿Usted se arrepintió? Sí, padre. ¿Y ese carro? Pues ese fue el que yo me robé. ¿El pecado quedó perdonado? No. Más grave el pecado aún. Por lo tanto, nunca robe más, porque sabe que hacerlo significa ir a devolver lo que agarró. Octavo mandamiento, no decir falsos testimonios ni mentir, no calumniar, no murmurar. Noveno mandamiento, no consentir pensamientos ni deseos impuros. Padre, pero me vienen malos pensamientos a la cabeza. ¿Y los rechazas? Sí, padre, yo los rechazo enseguida. Entonces, tranquila, tranquilo, que usted no ha pecado en ese mandamiento. El que lleguen los pensamientos no es pecado. El que los consienta, sí. Ese sí, pero si llegó y rapidito los rechazó, tranquila, tranquilo, que en eso usted no va a fallar. Y por último, el último pecado es no codiciar los bienes ajenos. Es decir, en criollo, no a la envidia, no a la avaricia, no a la idolatría al dinero, a los bienes materiales. Con el permiso de la Coordinación de Formación Apologética de los Forochat, añado este texto que es de suprema importancia para estos momentos donde a muchas personas se les hace realmente difícil tener un sacerdote cerca para confesarse. Por ejemplo, una persona afectada por el COVID y que no pueda tener el sacerdote cerca porque por las normas de no acercarse para no contagiar, y que necesite confesarse, u otras situaciones extremas donde uno necesite confesarse y no hay posibilidad allí de un sacerdote. La Iglesia en su misericordia tiene que ser maestra en misericordia como Dios es misericordioso. Entonces, prevé la Iglesia que cuando una persona, teniendo en su corazón, en su mente, en su ser, el amor de Dios, la recta intención, la sinceridad, la transparencia, hace una renuncia definitiva de sus pecados, y dicha renuncia comprende la resolución de acudir de inmediato a un sacerdote apenas tenga la oportunidad para entregar sus pecados en confesión y recibir la absolución. Dicha persona queda perdonada no solo de sus pecados veniales, sino también de sus pecados mortales. Y aún si llegase a morir en esa condición, se va en gracia de Dios. Esto es algo muy hermoso. Muchísima gente no lo sabe, y por no saberlo, pues no ejerce ese don y derecho, esa bendición y gracia que la Iglesia concede y que está allí en el Catecismo de la Iglesia Católica con el nombre de contrición perfecta. Tengan muy en cuenta esto y orienten a otras personas, pero ya saben, perfecta es si incluye que apenas tenga un sacerdote, lo buscará para entregarle su pecado. Esta contrición perfecta solo la puede practicar un católico, porque cree en el poder de un sacerdote para absolver los pecados. Esta contrición perfecta, en absoluto, en ella no
creen y no la pueden practicar los protestantes porque niegan rotundamente el sacramento de la confesión o el poder de los sacerdotes para absolver los pecados, ya que ellos creen que con solamente arrepentirse una persona queda absuelta de sus culpas. Comparte, bueno, este último audio, espero que haya podido contribuir y completar la ponencia dada durante esta noche sobre herramientas para el sacramento de la confesión.